Ya tenemos el bloque 2 de nuestro circuito, vamos a analizar el OPAMP número 2. Entonces tenemos que sacar primero las características de cómo se va a comportar nuestra corriente. Entonces tenemos que cuando nuestra corriente es positiva, este diodo va a estar polarizado inversamente, es decir, se va a abrir. Y nuestra corriente va a venir por la resistencia. Es decir, nuestro diodo 4 no conduce y nuestro diodo 3 va a conducir. Caso contrario, cuando la corriente es negativa, este diodo va a conducir y el diodo 3 no va a conducir. Y en este caso, nuestro voltaje de salida será 0 en este espacio del voltaje. Entonces vamos a analizar cuando la corriente simplemente es mayor a 0. Vamos a analizar el siguiente nodo. Las corrientes que entran deben ser igual a las que salen. La primera corriente tenemos que sería igual a BI menos 0 sobre R más, como el voltaje de aquí es negativo, sería menos BCC sobre su corriente, su resistencia, es igual a la corriente que sale. Como la propiedad del OPAMP nos dice que la corriente aquí es 0, la corriente viene por acá. En este caso la corriente sería 0 menos B2 sobre la resistencia que está aquí. Por propiedades tenemos que esta resistencia se repite en los denominadores, podemos simplificarla. La fórmula nos quedaría BI menos BCC es igual a menos B2. Entonces nuestro B2 nos quedaría igual a BCC menos BI, nuestro BCC sobre 3. El 3 se mantiene. Ahora, como nuestro problema nos pide que nuestra función matemática, nuestra representación matemática nos quede en función de BCC y BI y solo el voltaje de salida, lo último, tenemos que ver cómo reemplazamos este B2. Por ley de Ohm tenemos que aquí nuestro voltaje es igual a menos B2 sobre resistencia es igual a I. Es decir, este voltaje va a ser igual a menos I sobre R por R. Entonces esto lo vamos a reemplazar en la fórmula de aquí. Vamos a hacerlo del lado de acá. Tenemos que menos I por R es igual a BCC menos BI sobre 3. Para poder graficar nuestra función dependiente del voltaje de salida con nuestros voltajes de entrada, tenemos que ver los límites del voltaje 2, que sería nuestro voltaje de salida. Es decir, para hacer el límite igualamos esta parte de la ecuación a 0. Es decir, esto hacemos 0. Sería 0 igual a BCC sobre 3 menos BI, donde queremos encontrar nuestro BI, que quedaría igual a BCC sobre 3. Y tenemos las fórmulas para poder conocer los límites y poder, el siguiente paso, hacer la gráfica. Como resultado, nuestro compañero nos había dado esta ecuación. Ahora queremos saber nuestra función de transferencia, nuestra gráfica de función de transferencia. Vamos a realizar una malla en nuestro circuito. Tenemos el voltaje del diodo, que es 0.7, con el voltaje de B2. Para hacer una malla realizamos lo siguiente: solo escogemos todos los voltajes, menos BCC menos 0.7 más B2, y esto es igual a 0. Despejamos B2, esto nos quedaría igual a menos y más, queda menos BCC más 0.7 voltios. Tenemos dos ecuaciones. Nuestra función de transferencia va a quedar respecto a BI y B2, o B2 sobre BI, y quedaría así nuestra gráfica. Dibujamos nuestra gráfica partiendo de 0. Nuestro punto aquí menos BCC más 0.7 voltios. Nuestro punto de acá, vamos a dibujarlo, que es por aquí, digamos, BCC sobre 3 con respecto a BI. Bueno, lo que se va a calcular es que va a hacer funcionar al OPAMP es este diodo. Lo que tenemos que dibujar es la función del diodo.
¿ya? Como es un diodo real, pero tiene con polaridad inversa, sabemos que la gráfica del diodo es así, pero como es inversa, va a ser de otra forma. Entonces partiríamos de aquí hasta aquí y graficamos los límites, logrando que en este punto sería nuestro punto límite de saturación de nuestro pan. Sin embargo, el diodo va a seguir conduciendo hasta el límite o hasta cierto límite, pero hasta este punto nuestro pan, si avanzaría más acá, nuestro pan estaría en nuestro límite de saturación. Bueno, aquí tendremos el tercer y último bloque de nuestro circuito. Ya anteriormente se calculó el valor de B sub 1 y de B sub 2, ahora vamos a calcular el valor de B sub 0. Vamos a deducir las fórmulas. Como tenemos aquí dos corrientes de entrada y una de salida, esa igualamos como lo dice el análisis de nodo. Entonces entraría la corriente de aquí, se sumaría con la de acá y le igualaríamos a la corriente de salida. Tendríamos entonces así B1 menos 0, como sabemos que aquí el valor es 0 porque está conectado a tierra. Tenemos R sobre R1 más B2 menos 0 sobre R2 es igual a la corriente de salida, que sería 0 menos B0 sobre R3. B0, como es la salida, la despejamos, nos quedaría entonces B sub 0 es menos B1 por R3 sobre R1 menos B sub 2 por R3 sobre R2. Esta de aquí sería la ecuación del voltaje de salida. Con esta ecuación vamos a hacer la gráfica del comportamiento de nuestra salida de la función de transferencia de B sub 0 con respecto a los voltajes de entrada. Aquí tenemos la gráfica de la función de transferencia del comportamiento del circuito antes dado. Como el enunciado del ejercicio nos pide que hallemos los valores de R1, R2 y R3, dado que con esos valores cumplan las condiciones que se han dado en esta gráfica. Como damos cuenta, el ejercicio nos dio los valores, la gráfica de B1 sobre tiempo y B0 con respecto al tiempo. Graficamos los valores en esta gráfica, como es el comportamiento. Entonces, como vemos aquí, cuando son valores menores que 0, tiene el comportamiento de este diodo, por lo tanto aquí va a tener una pendiente. Lo mismo de esta manera, aquí tenemos una pendiente. Estos puntos de aquí son los puntos de límites donde anteriormente se igualó la corriente con un valor de 0. Tenemos el valor de BI. Aquí el BI es igual a menos BCC sobre 7. Entonces quiere decir que con esa ecuación tendríamos que obtener el valor de menos 2.5. Lo mismo acá, calculando BI es igual a BCC sobre 3, tendríamos que obtener el valor de B sub de 5. Nos pide también calcular el valor de BCC, que van a ser los límites de los puntos de saturación de este circuito. Entonces, si le damos un valor a BI de 5, entonces obtendríamos que BCC es igual a 15 voltios. Pero en el límite de acá no llegaría los 15 voltios. Entonces, ¿qué haríamos? Le damos un valor, tendríamos que cambiar el valor de esta resistencia, este 7,
Anteriormente, como vimos en la primera etapa, el valor de esta era R7, era el valor de esa resistencia. Entonces deberíamos cambiar por 6R para que cumpla la condición de que BCC sea igual a 15. Entonces si tenemos BI es igual a menos BCC sobre 6, tendríamos 2.5 menos BCC sobre 6. Entonces obtendríamos que BCC menos BCC es igual a 15. Este sería el valor que cumple las dos condiciones de los voltajes de entrada de los dos panes anteriormente. Entonces ya hallamos BCC, necesitamos hallar los valores de R1, R2 y R3. Como tenemos la pendiente de aquí del B1 del primero pan y la salida del segundo pan, como obtuvimos en la ecuación de salida del tercero pan, la ecuación de aquí que multiplica el B1 y B2 serían las pendientes respectivas para cada uno. Entonces calculamos aquí la pendiente, tenemos pares ordenados de menos 5 y menos 2.5, y acá tendríamos 10 menos 10, menos 7.5. El resultado de esta pendiente, que sería la fórmula Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, la pendiente de este sería igual a 1. Calculando este tendríamos la pendiente igual a 1. Ahora calculamos la pendiente 2 para el voltaje 2. Aquí tendríamos los pares ordenados de 10, de 5 y 0, perdón, de 5 y 0. Tendríamos la gráfica, el valor de la pendiente 2 es igual a 2. Entonces, como decimos, R3 sobre R1 es igual a M1, como ya sacamos la pendiente, el valor de 1, entonces tendríamos R3 es igual a sobre 1 es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que la división de estas dos resistencias tendría que dar a 1. Entonces, en conclusión, llegaríamos que R3 y R1 tienen que ser su valor igual. Ahora con la pendiente número 2, tenemos R3 sobre R2 es igual a 2. La división de esta tendríamos el valor de 2. Entonces quiere decir que R3 es el doble de R2. Entonces podríamos tantear valores y dar un valor a cada uno, que le pondríamos, es decir, R3 le damos un valor de 4K. Como R3 y R1 son iguales, a R1 le damos un valor de 4K. Y de R2, como R3 es el doble de R2, entonces le pondríamos 2K. Encontrando estos valores, son los que cumplen las condiciones dadas en el circuito para poder llegar a las respuestas de estas salidas. También podríamos buscar el valor de R. Podríamos darle cualquier valor, ya que en sus ecuaciones este valor se va a simplificar. Eso es todo de nuestro ejercicio. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.